Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, a quien rendimos toda honra y toda gloria en esta maravillosa hora. Aquí estamos en su programa Tiempo de Gracia. Es un privilegio, como siempre, una oportunidad muy, pero muy especial de parte de nuestro Dios, ¿verdad? El estar aquí y llegar hasta donde usted se encuentra y bendecir su vida en el nombre de Jesús. Bendecir su vida a través de una palabra de bendición, una palabra de edificación, una palabra de fortaleza para usted que está pasando momentos duros, para usted que está pasando momentos difíciles. Le animamos en el nombre de Dios. Le decimos que en Dios no hay sombra ni variación, que Dios no cambia, que Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo perfecto, Dios sigue siendo fiel, misericordioso, compasivo, a pesar de que quizás usted se encuentre cruzando por una crisis muy fuerte. Hay crisis y hay de diferentes dimensiones. Pero aquí le hablamos de aquel que todo lo puede. Le hablamos de aquel que es fiel. Le hablamos del que es bueno en todo momento y en todo tiempo. En Él podemos confiar. De Él debemos depender. Porque Él, aun cuando sabemos que Dios no evita muchas tormentas, muchos procesos, pero sí se queda con nosotros, acompañándonos. Le seguimos orando a Dios para que Dios siga fortaleciendo la familia Bueso, nuestros hermanos en la comunidad de La Cañada y a donde quiera que estén, que Dios les siga dando la fuerza, que Dios les siga dando la fortaleza, que no es suficiente, sabemos, con una palabra, pero seguimos orando a Dios para que Dios sea llenando esos espacios, ese vacío que no puede llenar nada ni nadie, sino que solo Dios, que es el Todopoderoso, Dios que es nuestro papá y que está ahí en los momentos más duros y difíciles. Pero esta mañana vamos a la palabra de nuestro Dios. Lo vamos a hacer en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. Vamos a leer unos 3 versículos. Versículo 12. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice la palabra: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por la palabra. Le damos gracias por las sagradas escrituras. Gracias, Padre, porque son lámpara a nuestros pies y son lumbrera a nuestro camino. Padre, gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Gracias porque tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Padre, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por
tu fortaleza, gracias por tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad y por tu misericordia. Ponemos en tus manos este tiempo, encomendamos bajo tu cuidado esta palabra para que tú puedas hacer una obra especial conforme a tu voluntad. Oramos por todos nuestros hermanos y amigos que están a través de la televisión y a través del Facebook, para que usted sea fortaleciendo al que está pasando por diferentes procesos. Oramos para que usted sea poniendo ese gozo en el que está triste, levantando, restaurando, edificando, según como usted quiera. Declaramos que este tiempo es para su gloria y para su honra. En el nombre maravilloso de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. El apóstol Pablo le habla en aquel entonces a la iglesia en Filipo, pero hoy nos habla esta palabra a usted y a mí. Esta palabra que habla de proseguir. Esta palabra que habla de avanzar, continuar. Prosigo al blanco. Blanco perfecto es Jesucristo, hasta llegar a la meta, hasta culminar la carrera. No es para quedarnos a mitad del camino. Dios nos diseñó para llegar hasta el final. Dios no nos diseñó para caminar un camino que era fácil. Nos ha capacitado y Él está con nosotros, dándonos la fuerza, dándonos la fe que necesitamos para enfrentar y para superar los desafíos. ¿Cuántas razones, cuántos motivos podremos tener para no seguir? Muchos son los motivos para rendirnos, pero son más para proseguir, para continuar. Claro que el enemigo quiere que desmayemos, que dejemos de luchar. Pero Dios dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Hay tiempos de alegría, hay tiempos de gozo, hay tiempos de festejo, pero hay tiempos de dolor, hay tiempos de escasez, hay tiempos de enfermedad, hay tiempos de luto. Pero debemos continuar. El apóstol Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya. ¿Cuántas cosas tenemos que reconocer que no es que hemos alcanzado, sino que estamos en un proceso?
Pero lo maravilloso es que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Él no se queda a medias. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. No que lo haya alcanzado, dice Pablo, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido en Cristo Jesús. Pablo está hablando de nuestro propósito, de nuestra carrera en Dios. Está hablando del diseño divino para nuestra vida, el plan perfecto de nuestro Padre Celestial, que diseñó a alguien para que pudiera superar las diferentes dificultades, diferentes crisis por donde pasamos. La vida del cristiano no es solo, como muchas veces se nos dijo, de risa, de alegría. No, a veces es de hacer la voluntad de Dios en medio de lágrimas, en medio de dolor, y ahí tener que aceptar que la voluntad de Dios es perfecta, pero que humanamente no es fácil. Pero la fe no es para hacer las cosas fáciles. La fe es para hacer las cosas posibles. Y Pablo dice, no es que sea perfecto, pero no me rindo. ¿Cuánto había logrado el apóstol Pablo? ¿Cuánto había superado? Había alcanzado un nivel impresionante. Estamos hablando de Saulo, estamos hablando del apóstol que escribió unas 13 cartas del Nuevo Testamento. Estamos hablando del hombre que tenía revelaciones grandes, tenía un nivel maravilloso, pero todo eso es gracias a Dios. Eso es es el propósito de Dios, es el diseño divino. Y por eso Pablo dice, no que lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, pero prosigo. Porque mientras estamos en esta vida, sabemos que debemos continuar. Gloria a Dios por aquellos hombres, mujeres, por aquellos valientes, por aquellos guerreros que ya coronaron la carrera. Pero a usted y a mí nos toca continuar, nos toca proseguir, nos toca avanzar, nos toca pelear todavía la buena batalla, guardar la fe, llegar hasta el final, porque para eso Dios nos diseñó, para que llegáramos hasta el final, con la bandera en alto, con la bandera de victoria, diciendo, gloria a Dios, porque hemos llegado, porque sin Él no podemos. Es solo con la ayuda de nuestro Dios que podemos continuar hacia adelante. Nosotros somos Tiempos de Gracia, este ministerio que es nacido en el corazón de nuestro Dios, pero que nos ha confiado a nosotros en su grande amor y en su grande misericordia. Y usted es parte de Tiempos de Gracia. Usted es parte a través de sus oraciones,
a través de sus ofrendas. Usted es parte muy importante de este ministerio. Hoy estamos meditando en la palabra del Señor en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 12, 13 y 14. El contexto de esta palabra, Pablo está hablando de proseguir al blanco, de proseguir en la carrera, en este camino en el cual Dios en su misericordia nos ha llamado, pero nos ha llamado para que lleguemos hasta el final. Usted recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, es en su segunda carta, entonces es de los últimos escritos del apóstol Pablo, poquito tiempo antes de que él pues terminara su estadía en esta tierra. Le dice Pablo, yo ya estoy para ser crucificado, le dice Pablo. Pero Pablo está seguro porque él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y dice, por lo demás, dice Pablo, me espera la corona de vida, corona de justicia. ¿Verdad? Entonces, y dice Pablo, me dará, Señor, juez justo, ¿verdad? Pero dice, no solo a mí, sino a los que aman su venida. Entonces Pablo, para él no había sido fácil. Pablo dice, yo traigo las marcas de Cristo. Pablo había tenido, si había alguien que tenía que superar muchas cosas, si había alguien que necesitaba dejar atrás muchas cosas, era Pablo. Y eso, cuando Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Versículo 13. Pero una cosa hago. ¿Qué era lo que hacía Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Entonces, uno de los pasos fundamentales en esta vida que nosotros tenemos que proseguir, que tenemos que avanzar, en la cual no debemos rendir, no debemos retroceder ni para tomar impulso. Pablo dice, una cosa hago, y es que él expresa, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pero no debemos malinterpretar esta palabra olvidando, porque entonces usted se confundiría y dice, pero yo no he podido olvidar. Pero Pablo dice superando. Olvidar en cierto sentido nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a recordar cosas, procesos, situaciones, aún palabras, eventos que nos marcaron y que quizás por mucho tiempo estuvimos siendo afectados en el sentido de que no podíamos superar eso. Y a todos nos ha sucedido. Entonces, pero siempre vamos a recordar eso. Pero ¿qué es lo que Dios nos ayuda a hacer? A superarlo. Que aquello no nos detenga. Que aquello no nos impida poder continuar hacia adelante. Entonces, Dios es el único, el que, por ejemplo, perdona nuestros pecados, nuestros errores, cuando nos arrepentimos de corazón y olvida. Pero nosotros perdonamos, nosotros superamos las crisis, las situaciones, pero no podemos olvidar. Nosotros siempre vamos a recordar unas cosas más que otras, pero siempre vamos a recordar.
Pero superar es cuando aquello ya no nos limita, cuando aquello ya no causa en nosotros una herida que está sangrando, una herida que nos limita, que nos estorba para continuar hacia adelante. Porque aquí Pablo habla de olvidar lo que queda atrás, pero no solamente eso, sino que al mismo tiempo, cuando Pablo dice una cosa hago, entonces hay dos partes en una cosa. La primera parte es que hay cosas que hay que superar, y yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil superar ciertas cosas que nosotros debemos dejar atrás, pero Pablo, la segunda parte, la que menciona Pablo, es fundamental, es prioridad, porque él dice, dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Muchas veces hacemos una de las dos. Pretendemos dejar el pasado, dejar atrás lo que pasó, lo que sucedió, porque hay muchas cosas que debemos dejar atrás. Hay muchas cosas que no debemos andarlas ya cargando, sino que debemos superarlas. Pero Pablo dice que hay que dejar esas cosas, pero también hay que extendernos a lo que está delante. Es un error querer proseguir con una carga que no debemos. Usted sabe que cargados no podemos. Por eso Jesucristo nos llamó para que descansáramos, para que en Él confiáramos, para que dependiéramos de Él. Esta es una carrera. Pablo decía, y nosotros sabemos esta escritura, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. En esta carrera se necesita valentía, se necesita de esfuerzo, se necesita de paciencia, se necesita de muchas perseverancia. Pero Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, pero no me rindo. Pablo era el varón que, si usted se acuerda, decía, habían cosas que él quería hacer y al final no lo hacían. Y Pablo dijo, yo me doy cuenta que hay una ley. En mí hay una lucha entre lo que es la parte que quiere agradar a Dios, la parte que sabe que necesita agradar a Dios y que se deleita en honrarle, en hacerlo agradable delante de sus ojos. Pero Pablo dijo, hay otra parte en mí que no le interesa, que lo que le gusta son los placeres, lo que le gusta. Y Pablo no está hablando de que él era un cristiano mediocre, ni que era un cristiano carnal. Pablo está hablando de la ley de la carne y la ley del espíritu, y la lucha, la guerra entre ellos. Pero no es que Pablo vivía una vida de practicar el pecado. No, Pablo en este mismo contexto de esta palabra decía Pablo, bendito el nombre del Señor, pero cuántas cosas, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Oiga eso, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Oiga eso, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Este es el contexto de la palabra donde Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Hay cosas que hay que superarlas. Y eso es que Pablo decía, lo he tenido como pérdida, como lo tengo como basura, como no importante. Gloria al Señor. Y decía, estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Oiga eso. Y cuántas cosas eran para mí ganancia, las he tenido por pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, Pablo había sido preparado. Pablo había sido entrenado. Pablo, si había alguien que se podía sentir indigno, que podía y que tuvo esa lucha, porque no, la Biblia no lo expresa todo, pero nosotros sabemos que Pablo tuvo que superar muchos ataques del enemigo, situaciones mentales, situaciones de sentimientos, de pensamientos que lo atacaban, porque Pablo había sido un perseguidor del evangelio, un enemigo de Cristo, alguien que sin duda alguna el enemigo le trajo a la mente el pasado, recordarle la situación, por ejemplo, de cuando Esteban, y déjeme decirle que cuando Esteban, allí espiritualmente sucedió algo que a veces no es fácil entender, pero allí Dios comenzó a tratar con el apóstol. Allí Dios comenzó a tratar con Saulo, porque había una vida, y esto es, como le digo, nosotros somos y estamos en la verdad, y somos salvos por gracia y por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero Saulo es el apóstol elegido por Dios en lugar de Judas. Usted podrá recordar, y usted sabe que los discípulos eligieron a Matías, pero usted no encuentra a Matías ahí en el resto de la escritura, porque fue Dios que después se le puso en el camino a Saulo y lo eligió como el apóstol sucesor de Judas. Y este Pablo, humanamente, nadie lo hubiera visto como el apóstol de los gentiles, como un embajador del reino de Dios. Y Pablo, que había sido formado, y que Pablo dice,
decía Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Y eso es lo que Pablo dice, dejando, olvidando el asunto que era la ley, para extenderse a lo que está delante, que es el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia. No crea que para Pablo eso no le llevó tiempo, porque a veces creemos que lo que Dios hace no tiene nada que ver con el hecho de que necesitamos nosotros también hacer y poner de nuestra parte. No, claro que sí. Para Pablo superar y Pablo olvidar ese celo para dejar y entender cómo era esta transición, no tuvo que ser nada fácil. Pero Pablo dice, gloria al Señor, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pero por eso Pablo dice, si alguien cree que tiene algo en que confiar en la carne, yo más, dice Pablo, porque dice Pablo, gloria al Señor, porque fui circuncidado al 8º día, o sea, esto es ley, del linaje de Israel, o sea, era judío, de la tribu de Benjamín, oiga, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la ley, Saulo era fariseo, en cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia. Y Pablo dice que estando allí con en su manera de pensar, según la formación que había obtenido, Pablo era celoso. Y Pablo aventajaba a sus compañeros en cuanto a esto. Y Pablo no planificó cambiar. No, Jesús se le puso en el camino y quitó la venda de sus ojos. Y eso es lo más lindo. Eso es lo más precioso. Mire, conocer la verdad y que la verdad nos haga libre es lo más maravilloso. Entonces Pablo tenía que haber sido atacado por el enemigo. Y por eso dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oiga eso. En el versículo 17 dijo Pablo, hermanos, sed imitadores de mí. Oiga eso. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Oiga eso. Porque Pablo decía, oiga, ¿por qué Pablo decía, sed imitadores de mí? Y lo podemos ver porque Pablo dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Pablo está llorando. Pablo no era llorón, Pablo no era sentimental, así que iba a llorar solo por así. No, es que esto era fuerte. Y a Pablo, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay gente que es enemigo de la cruz de Cristo. Hay gente que cree que son sus obras.
Hay gente que cree que es por obras que va a alcanzar la salvación. Eso es ser enemigo de Jesucristo, porque entonces ¿para qué vino Cristo? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto está sucediendo en la iglesia de hoy. Las predicaciones de hoy es prosperidad, dinero. Todo lo que son asuntos de aquí de la tierra, todo es lo que florece hoy. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis han cambiado la palabra de lo que realmente quiere decir la palabra y lo han pasado todo a finanzas, a dinero, a pactos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren lo que está diciendo Pablo. Y por eso es que esta es la palabra de seguir al blanco perfecto. Porque hay gente que es enemigo del evangelio de Cristo, de la cruz de Cristo. Y hay gente que no ha entendido lo que es el evangelio de la gracia. Hay gente que se pasa al evangelio o al ministerio o al tiempo de la ley. No, es gracia. Es gracia para que miremos en los que están perdidos a alguien que necesita encontrarse con Jesús. A alguien que necesita de Él. Gloria al Señor. Usted que me está viendo, quizás usted tenga muchos motivos para rendirse, para desmayar, pero yo le digo, sigamos hacia adelante. Prosiga al blanco perfecto. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe. Sigamos hacia adelante. Si usted se ha desmayado, si usted se ha rendido, si usted ha retrocedido, si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo y necesita volverse a Él, dígale conmigo, amado Dios, soy pecador, me arrepiento, perdona mis pecados y dame la vida eterna. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón que Dios el Padre le levantó de los muertos. Entra en mi corazón y permíteme entrar en el tuyo. Gracias por aceptarme. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha orado conmigo, aunque no haya dicho exactamente estas palabras, pero si usted le ha pedido perdón a Dios, usted háganoslo saber. Háganoslo saber. Estamos en la recta final de su programa. Quiero saludar así de manera rápida a los que están a través del Facebook y felicitarle, bendecir su vida por estar allí pendiente. Gloria al Señor. Quiero saludar en una manera muy especial a la hermanita Jocelyn Romero allá en Estados Unidos. Muchas bendiciones para usted, hija. Le bendecimos. Hermanita Heidi Sadixa también allí en España. Le saludamos y le bendecimos en una manera muy especial. Saludo y bendigo en una manera muy especial a la hermanita Lixi Flores Bueso. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia, que Dios les siga dando esa fuerza y esa fortaleza para seguir en el camino de Jesucristo hacia adelante, ¿verdad? Y que Dios siga fortaleciéndoles en este momento duro, en este momento difícil. Albalú Flores, Dios bendiga su vida. Nancy Hernández, del Dina Marina Anariba, dice, Dios bendiga, hermano, y Dios le dé fuerzas y ánimo, siga adelante. En Ojos de Agua se le escucha. Dios bendiga a nuestros hermanos en Ojos de Agua. Brenda García, amén, pastor, Dios bendiga su vida. Saludos a la pastora Carla. Bueno, ahí está la pastora Carla en casita, ¿verdad? Sintonizando el programa Tiempo de Gracia. Berta Aguilar, Dios bendiga su vida. Lice Sánchez, bendiciones. Iris Aguilar, Dios bendiga su vida. Bendecimos a Yamilet Vázquez, dice amén. Isaac Ulloa,
Norma Flores, Josué López dice amén. Dios bendiga su vida en esta mañana en una manera muy, pero muy especial. Para usted que está allí, que no nos ha escrito, pero que está allí pendiente, le bendecimos en una manera especial. Quiero, ya el tiempo se nos fue, pero saluditos especiales para el hermano Johnny Henry Montoya, ¿verdad? En la comunidad, aquí en la colonia Bella Vista, que ayer estuvo de cumpleaños. Saluditos para usted, hermano Henry, de ahí al lado de su esposa, la hermana Claudia, sus hijas, ¿verdad? Que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga ayudando, ¿verdad? Le amamos en el amor del Señor y que siga cumpliendo muchos, pero muchos años más, y que Dios cumpla su propósito en su vida. Para todos nuestros hermanos y hermanas que han estado pendientes, bendiciones para todos. Yo una voz. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37.